Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniature Wars, soy Maincop y continuamos conociendo la historia de Warhammer Fantasy. En este episodio nos sumergimos de lleno en la historia de los señores del acero y la piedra, que forjados en la batalla y templados por la sangre y la pérdida, los enanos permanecen distantes y altivos. Son tan tozudos e inflexibles como las montañas en las que moran. La historia de los enanos habla de guerras continuas e incontables tragedias acaecidas, pero la adversidad no solo no los ha hundido, sino que ha servido para acerar la resolución de tan indomable raza. Esta es la saga de la era de los enanos y la crónica de los muchos agravios que, aún hoy, ostentan. Sabed que todo aquel que contraiga una deuda de sangre con ellos, la pagará con creces. Tenedlo por cierto. Los enanos. La de los enanos es una raza antigua cuyo territorio ancestral abarca los límites de las tierras del hombre llamadas civilizadas. Allí, dominando las llanuras con su inmensidad, se alzan las montañas del fin del mundo. Bajo sus cimas cubiertas de nieve, los enanos han excavado el lecho pétreo del mundo, abriendo numerosas minas y esculpiendo los majestuosos salones de su reino. Lo llaman Karath Angkor, el reino eterno o el reino de la montaña, ya que la lengua enana emplea la misma palabra para montaña y eternidad. Las atalayas coronan los picos del reino, portales impenetrables custodian las laderas de las montañas y entradas secretas se abren en lugares insospechados, tras una catarata, en desfiladeros medio derrumbados o confundiéndose con las vertientes escarpadas de un acantilado. Desde estas formidables fortalezas excavadas en la roca, los ejércitos enanos, formados por clanes, parten a la guerra. Las montañas del fin del mundo son un territorio hostil e implacable en el que las avalanchas y los vientos helados, capaces incluso de desbaratar el refugio de un oso pardo, son la menor de las amenazas. Los monstruos acechan entre sus picos, y los puertos de montaña son casi la única opción de paso para un ejército invasor. Mareas de orcos y goblins infestan las llanuras y los ejércitos ogros del este deambulan en busca de una presa fácil. En las tierras del norte viven las tribus bárbaras de los hombres que adoran a los dioses oscuros. En tales circunstancias, la errazanada debe su supervivencia a una vigilancia pertinaz y a su dominio blandiendo el hacha. En un tiempo remoto, los enanos regían el viejo mundo, mientras la humanidad no era más que un puñado de salvajes ataviados con pieles que usaban herramientas de piedra. Los relucientes escudos de los enanos ya marchaban en formación a través del continente, tan implacables en su avance como los aceros que empuñaban. Los guiaba la búsqueda interminable de minerales preciosos, pues los enanos codician el oro, y sus explotaciones mineras los llevan a menudo a tierras remotas. En aquellos días, la más pobre de las fortalezas enanas contenía riquezas que superaban de lejos las de cualquier rey de otra raza. Mucho ha llovido desde aquella edad dorada, no obstante, que la desgracia aflija a aquel que ose hablar del declive de los enanos, pues su orgullo prevalece y montan en cólera a la mínima afrenta intencionada o no. Los enanos no olvidan un agravio y no tienen ninguna palabra para expresar perdón. Aquel que afrente a un enano tiene un enemigo de por vida y por las vidas de sus descendientes. Los enanos llevan un registro de cada ofensa sufrida y cada fortaleza guarda su propio libro de agravios. En Karath Akarak, capital del reino de los enanos y hogar del gran rey, se custodia el Damaz Kron, el gran libro de los agravios. Prueba de cuán inherente es el rencor de la psique enana es el hecho de que su creación se remonte a los primeros ancestros. Dado que la historia de los enanos rebosa de batallas, tragedias e invasiones, hay una larga lista de ultrajes por satisfacer, un legado de venganza heredado de sus padres y los padres de sus padres, que se remonta hasta los primeros enanos. Una llama inextinguible. Aunque muchas de sus fortalezas no sean ya más que ruinas y hogar de malévolas criaturas, los enanos no han olvidado la antigua gloria de su raza. Las sagas de los tiempos pasados aún se cantan en los salones medio vacíos de las fortalezas que aún perviven, conservadas en el recuerdo concienzudamente. Pero no se trata de endechas de una raza vencida y nostálgica. Sus notas espolean a los enanos, inspirándoles un feroz orgullo guerrero. En lo más profundo del pétreo corazón de cada enano yace el deseo ardiente de subsanar los antiguos agravios, alzarse de nuevo con el justo dominio de la tierra y por encima de todas las cosas reclamar aquello que antaño les perteneció.
El actual gran rey de los enanos ha llamado a las armas a todos los enanos, ordenando a cada fortaleza y a cada clan de Karaz-Ankor que salgan de sus fortificaciones en montañas y emprendan una guerra de retribución. Él es Thorgrim, custodio de agravios, así llamado por su solemne juramento de vengar cada injuria cometida contra su pueblo. Audaces palabras las suyas, a las que pronto respaldarán hechos audaces. La tenacidad con barba. Los enanos son más bajos y robustos que los hombres. Son conocidos por sus anchas espaldas, sus barbas y su resistencia física. Sin embargo, su rasgo más característico es su naturaleza hostil y terca. La obstinación innata de los enanos es materia de leyenda, y son incontables los relatos que insisten en torno a las aventuras y desventuras que les ha acarreado tal resolución. Los relatos optimistas sobre esta tenacidad hablan de una perseverancia a ultranza y el rechazo a aceptar una derrota. Otras sagas hablan de la lealtad obstinada, enanos manteniéndose fieles a su palabra, honrando juramentos a pesar de los peligros y las eras. Esa misma determinación ciega es la que lleva a los artesanos enanos a alcanzar las cimas de la ingeniería y la arquitectura, con sudor y perseverancia. Mas ese sentido inquebrantable del honor ha sido a menudo causa de desgracia. En efecto, su talante rencoroso ha llevado a los enanos a librar guerras terribles y sangrientas. Por reaccionar a la menor provocación o por negarse a dar su brazo a torcer, la raza enana ha perdido incontables aliados y ha empezado inenarrables batallas en las que tenían pocas posibilidades de sobrevivir. Incluso, en su inigualable habilidad artesana, la vena beligerante de los enanos causa estragos. Su proverbial intolerancia a los defectos llevada a que, si perciben a la menor imperfección, se entregarán a la más ardua de las tareas con tal de rectificarlo, sin cejar en el empeño hasta quedar completamente satisfechos. Si ello requiere desechar todos los progresos y empezar de nuevo, de buen principio, así se hará. Con hacha y martillo se hará. Obedeciendo al gran rey, los enanos marchan a la batalla exhibiendo toda su fuerza, pues, aunque mermada, siguen siendo una gran potencia. Eras de combate han hecho de los enanos una raza de guerreros duros y sombríos. Su reducido número se ve más compensado por su habilidad marcial y su determinación, por no hablar de la calidad inigualable de sus armas y corazas. Los enanos luchan como infantería pesada, sin unidades de caballería, pues no son muy dados a montar sobre bestias. La verdad es que las escarpadas cimas donde habitan no son el entorno adecuado para las monturas y, en cualquier caso, los enanos son demasiado bajos para subir a un caballo, aunque jamás admitirán que se trata de eso. Los enanos combaten a pie, como debe ser, y como siempre se ha hecho. Cada guerrero va ataviado con una cota de malla de la mejor factura, y empuña un arma soberbia, ya sea un hacha, un martillo o un pico, con un dominio letal. Los enanos pueden jactarse de la gran inventiva tecnológica, han desarrollado un arma muy avanzada de ingeniería, son pioneros en el uso de la pólvora y han descifrado los secretos de la fuerza del vapor. Estos conocimientos toman forma en las máquinas de guerra en el campo de batalla. Los diseños antiguos, como catapultas y lanzavirotes, siguen funcionando junto a los primeros cañones que se vio en el viejo mundo, y además, los enanos no han dejado de añadir nuevos dispositivos de rareza creciente a este arsenal devastador. En los talleres bajo las montañas se construyen ahora lanzallamas, armas multicañón y máquinas voladoras mortales. Lo único que entorpece su avance en su propio conservadurismo, y, aún así, los enanos son capaces de desplegar más maquinaria de destrucción que cualquier otro ejército. Aunque un enemigo sobreviva a las balas de cañón y a las lenguas de fuego, deberá sortear los virotes y las balas disparadas por los enanos. Y después se enfrentará cara a cara con los escudos de los enanos en formación cerrada. Pocos resisten mucho tiempo ante el hacha, el martillo y el deseo de venganza al rojo vivo. Y muchos han aprendido que suplicar clemencia a un enano es un caso perdido. Las únicas retribuciones que aceptan se pagan con sangre. Quizás los enanos más desconcertantes para las otras razas sean los llamados matadores. Estos han hecho voto de morir en combate, pues para ellos el orgullo es cuestión de vida o muerte. Los que se acogen al juramento del matador afeitan su cabeza, conservando una cresta teñida de naranja. Son los únicos de su raza que van a la guerra a pecho descubierto, pero su ferocidad es tal que muchos incumplen su promesa, saliendo victoriosos del combate. Un matador perseguirá una muerte gloriosa contra enemigos cada vez más fuertes. El reino eterno, la más majestuosa de las montañas, ha soportado tormentas, andanadas de artillería y asedios de enemigos innumerables,
y sin embargo, tanto la montaña como la raza enana siguen en pie, orgullosos y desafiantes. La larga saga de guerra y tradiciones que es la historia de los enanos ha dejado un amargo legado, pero, tal como juró el gran rey Thorgrim, custodio de agravios, el tiempo de resistir ha terminado, amanece una nueva era, llegó la hora de la venganza. La historia de los enanos. Los enanos sitúan el comienzo de su historia en el despertar de los primeros de su raza, gobernados directamente por un panteón de dioses que caminaban entre ellos. De estos, los más importantes son Grungni, Grumnir y Valhalla. Según la tradición, el templo dio forma a los dioses excavándolos en la roca de las montañas. Los enanos creen que descienden directamente de estos antepasados primigenios. Los primeros enanos moraban en la sección sur de las montañas del fin del mundo. A medida que crecían en número, migraron al norte, dividiéndose en distintos clanes, muchos de los cuales tenían por líder a un dios viviente. Muchas leyendas se remontan a este periodo, ya que los enanos atribuyen muchas y formidables hazañas a sus ancestros. Es el caso de la Guerra de los Dragones, un cisma del que resultó el infame Paso del Fuego Negro. También del relato del padre de la forja, de los esfuerzos épicos de Grungni por dominar el metal y transmitir a sus vástagos el conocimiento de la minería, la aleación y la forja del acero y el hierro. Puesto que todo ello sucedió en los albores de la historia de los enanos, se acerca más a la narración mitológica que al registro de hechos objetivos, y resulta imposible señalar con exactitud en qué momento los enanos llegaron a las tierras que ahora habitan. En el comienzo los Dagui, como los enanos se autodenominan en su propia lengua, vivían en cuevas, usaban herramientas primitivas de sílex y trataban de sobrevivir en las inhóspitas montañas. Entonces, como ahora, los enanos eran ya una raza resistente y prevalecieron ante las adversidades. Liderados por sus dioses en persona, los enanos evolucionaron de la Edad de Piedra a una nueva era, con las armas y corazas primero de hierro y más tarde con el acero que Grunni les enseñó a hacer. Los enanos pudieron combatir los terrores de las montañas y expandir sus dominios. Grimnir, el dios guerrero de los enanos, mató gigantes, trolls y orcos merodeadores, y, de tal modo, adiestró a sus descendientes en las artes de la guerra. Y fue Valhalla, la diosa, la que mostró a los enanos cuando aún eran nómadas el valor de una vivienda fortificada y la importancia de los lazos de comunidad para los clanes que empezaban a desarrollarse. A medida que los enanos se extendían por las montañas siguiendo las vetas de minerales, dejaron tras de sí una red de fortalezas. Cada asentamiento era un pequeño reino fortificado en torno a una mina productiva, un bastión en plena naturaleza salvaje. Los más grandes se llamaron Karak, fortaleza en la montaña, y su gloria es materia de leyendas. En un momento dado, los enanos alcanzaron el extremo norte de las montañas del fin del mundo, una región desolada, salpicada por los huesos blanquecinos de múltiples criaturas. Bautizaron estas tierras frías y yermas como Zur-Uzkul, la gran tierra de los cráneos. Allí, la mayoría de los enanos volvieron sobre sus pasos, pues aquel árido paraje ofrecía escasos minerales de valor, pero algunos de los clanes más audaces siguieron adelante. Algunos se dirigieron al oeste, adentrándose en lo que hoy se conoce como Norska. Otros se dirigieron al este, cruzaron la tierra del Gran Cráneo y se aventuraron en las montañas de los Lamentos. Así se fundó el gran reino de los enanos, Karaz-Angkor. En su seno, la ciudad de Karaz-Akarak, el Pico Eterno. Durante largo tiempo, los clanes dispersos mantuvieron el contacto a medida que excavaban más profundamente en las montañas, pero pronto los separaría una tempestad sin precedentes. El advenimiento del caos. Según el gran libro de los agravios, el más antiguo libro del saber enano, la llegada del caos rasgó el cielo y la tierra y partió las montañas. Vientos turbulentos de magia multicolor enturbiaron el aire. Los enanos aseguran que Grunni advirtió a su gente que tal momento llegaría y que se refugiaran en lo más profundo de las montañas. Allí se cobijaron durante la erupción de los vientos mágicos que arrasó el mundo. Cuando la tormenta hubo terminado, dejó tras de sí una capa de polvo que lo corrompía todo. Cuando los enanos emergieron de las moradas subterráneas encontraron el mundo irreconocible. Bestias mutantes y monstruosidades rabiosas plagaban las montañas. Pero había algo incluso peor. Durante la gran tormenta, los demonios habían irrumpido en el mundo desde el reino del caos y acechaban por doquier para matar todo lo que encontraban. No pasó mucho tiempo hasta que las fortalezas enanas fueron atacadas. Los demonios descubrieron pronto que los enanos no estaban precisamente indefensos.
Las leyendas cuentan que Grumnir enseñó a su pueblo a grabar runas mágicas en sus armas y armaduras, que les permitían resistir ante las criaturas del caos que los asaltaban. Valhalla usó su poder protector para ahuyentar la magia oscura de sus enemigos, debilitando sus terribles poderes. Y Grumnir, en persona, empuñando 2 poderosas hachas y vistiendo una armadura más dura que las mismísimas montañas, lideró el contraataque. Con su dios guerrero al frente, los enanos se abrieron camino a lo largo de la cordillera, matando tantos enemigos que, por un tiempo, no quedaron demonios en las montañas del fin del mundo. La furia de Grimnir no remitió hasta que el último demonio hubo probado el acero enano por última vez. Los elfos. Fue entonces cuando los enanos contactaron por primera vez con los elfos. Una flota de naves de guerra élficas capitaneadas por Caledor Domadragones había perdido el rumbo tras una batalla contra una flota del caos. Caledor era un gran mago e inspeccionó las costas del viejo mundo en busca de indicios del origen del caos que lo asolaba todo. En su lugar, Caledor topó con un ejército enano dirigido por Grumnir en persona, que habían estado persiguiendo los remanentes de un ejército demoníaco para liquidar hasta el último de ellos. Fue un momento clave de la historia, en que uno de los mayores y más hábiles magos de los altos elfos de todos los tiempos conoció a la encarnación poderosa y brutal del dios guerrero de los enanos. No ha quedado constancia de lo que pensó Grimnir del arrogante mago elfo, ni Caledor del señor de la guerra enano cubierto de tatuajes. Ambos se reconocieron como potenciales aliados, asunto que quedó totalmente zanjado con el ataque repentino de una horda de hombres bestia. Tras establecer rápidamente los términos de su colaboración, el enemigo cayó bajo la fuerza combinada de las hachas de Grimnir y los hechizos de Caledor. Por Caledor, los enanos supieron del rey Fénix y su pugna por liberar la lejana isla de Ulthuan del azote del caos. Por Grimnir, Caledor conoció la tormenta que se originó en el norte, prediciendo a los demonios. El sabio mago concluyó que, en el lejano norte, se había abierto una entrada al impensable reino del caos. Con esa información y una alianza recién forjada, Caledor partió, probablemente, concibiendo ya el plan que llevaría a la creación de un potente vórtice que absorbería todo el poder del caos desatado por el mundo. Antes de su marcha, Caledor recibió un amuleto rúnico que contenía un poder de protección superlativo de manos de Grimnir. A cambio, Caledor le entregó al enano el cristal de fuego, un artefacto que se conserva en la gran bóveda de Carac-a-Carac hasta el día de hoy. El destino de Grimnir. El respiro ganado por Grimnir y sus ejércitos había costado caro, pero fue breve. Cuando Grimnir dirigía sus tropas de vuelta a las montañas, los cielos se tiñeron de desdicha. Una vez más, la marea del caos se cernía sobre la tierra, y con ella las legiones de demonios, y sus inefables horrores lo destruían todo a su paso. Esta vez, los demonios eran tantos que el heroísmo de Grimnir no fue suficiente para contenerlos, y los enanos se vieron forzados a retroceder. Incapaces de mantener posiciones, llegó un punto en el que los enanos no tuvieron otra salida que la retirada al interior de sus fortalezas. Uno por uno, sus palacios de piedra fueron sitiados. Aunque lucharon valientemente contra las hordas del caos, varias fortalezas cayeron ante la arremetida blasfema. Con la teoría de Caledor sobre el portal del caos en mente, Grimnir decidió pasar a la acción. Desoyendo todos los consejos, emprendió el viaje hacia el norte para cerrar él mismo el portal. Grumnir le advirtió de una muerte segura, pero él le espetó que era un riesgo que merecía la pena correr. El gran dios guerrero se afeitó la cabeza ceremoniosamente, dejando solo una cresta desafiante. Entregó una de sus hachas a su hijo mayor, Morgrim, y partió hacia el norte. Una partida de enanos liderada por Morgrim acompañó a Grimnir hasta el límite de los yermos norteños, arrastrando incontables peligros solo para llegar hasta allí. Allí, al fin, dieron por terminado su viaje y se dispusieron a regresar, contemplando con asombro el avance de Grimnir mientras su silueta se diluía en la neblina iridiscente de aquel paraje ponzoñoso. Esa fue la última vez que se vio a Grimnir, y lo que después le aconteció al más valeroso de los enanos, nadie lo sabe. Quizás fue, a la postre, vencido por un ejército de monstruos. Hay relatos que afirman que llegó hasta el umbral del portal del caos y contuvo a las tropas demoníacas mientras Caledor completaba su hechizo en Ulthuan. ¿Pudo sobrecogerlo un destino más terrible y extraño? Del sino de Grimnir los enanos no hablan, tan solo dicen que cayó en la oscuridad largo tiempo atrás. La Edad Dorada. Al final,
El hechizo de Caledor drenó la magia descontrolada y los demonios que acechaban en los rincones más sombríos del mundo se desvanecieron. En un instante, los ejércitos de criaturas antinaturales que rodeaban las fortalezas de las montañas desaparecieron, y los enanos emergieron para contemplar el amanecer de una nueva era. Los dioses enanos se habían ido, Grimnir se había perdido para siempre en el oscuro norte, Grumnir, Valhalla y las deidades menores habían desaparecido. Los enanos creen que sus dioses ancestros volvieron al corazón de la montaña, de donde provenían, y que, cuando su pueblo más los necesitase, volverían. Los enanos de las montañas del fin del mundo prosperaron, pero no les llegaba noticia alguna de sus hermanos de las montañas de los lamentos. Durante esta era, las fortalezas dividieron ciudades excavadas, conectadas por amplios pasajes subterráneos. Los elfos volvieron al viejo mundo para fundar colonias y los enanos comerciaron con ellos gustosamente. Una larga época de paz y prosperidad había comenzado. En Karaz-Akarak, el gran rey gobernaba a los señores enanos que regían las demás fortalezas sobre su trono esculpido en piedra. Encontraron nuevos aliados en la primitiva raza de los hombres, pues, aunque bárbaros, los humanos acudían a las razas antiguas en busca de sabiduría y guía. Pero, oh, hado funesto, el tiempo de bonanza y gloria no duraría mucho. Los enanos y la magia. Al contrario que otras razas, los enanos no son una raza mágica, no han desarrollado hechiceros ni chamanes, y de hecho, muestran una resistencia innata a la magia, tanto a sus efectos como a su corrupción, que se sabe que causa en razas más débiles. Las leyendas claman que, dado que los enanos provienen directamente de la roca, el caos poco puede extraer de ellos, y, aunque no quieren saber nada de la magia, no tienen parangón en la forja de objetos mágicos. Solo los enanos dominan el arte de controlar los vientos de la magia mediante la inscripción de runas. Y con estas últimas palabras damos por concluido este episodio sobre la historia de los enanos. Para el siguiente episodio vamos a sumergirnos más profundamente en todas las historias y hazañas de esta gran raza. Espero que os haya gustado este nuevo episodio sobre la historia de Warhammer Fantasy. Darle un buen me gusta para que llegue bien lejos. Si no estáis suscritos, ya sabéis, suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras novedades. También podéis seguirnos a través de las diferentes redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.